podemos acercarnos de esta manera, porque para los que están en Dios no hay una distancia física, porque estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y me gustaría compartir con ustedes esta porción de la palabra que está en el Salmo 85, que me parece tan apropiada para este tiempo, para este día, para este momento. Y la palabra dice: en el nombre de Jesús, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu furia. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Para que tu pueblo se regocije en ti, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gloria al Señor. Y el Señor está hablando de lo que hará con su pueblo, de lo que hará con sus santos y de lo que para nosotros está Él propiciando en este tiempo. Dios te bendiga mucho. En nombre de Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
gracias al Señor por este momento, porque nos permite estar en casa y que podamos tener más tiempo que antes para buscarle a Él. Así que cierra tus ojos y adora al Señor.
clamamos, Señor, llamamos, Señor, por tu nombre, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti, mi Rey. Clamamos a ti, mi Rey, para que tomes, Señor, control de nuestra vida, Señor, de nuestras necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levántate, mi Rey, como gigante, triunfante que eres, Señor, en medio, Señor, de esta situación que se está levantando, Señor, en contra de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toma dominio y control, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte, reprendemos todo espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, mi Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te presentamos, mi Rey, a cada miembro de la iglesia, Señor, ministerio de línea, y él, Señor, para que tú tome dominio y control, Señor, de cada una de sus necesidades, mi Rey. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de ellos, Señor. Tú, Señor, escudriña los corazones. Tú conoces sus necesidades, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor, de acuerdo a esas necesidades, mi Rey, y según tu voluntad, Señor. Señor, que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor, en medio de nuestras debilidades, Señor. Que tú tomes dominio y control, Señor, de cada paso que nosotros demos, Señor. Señor, que nuestros pensamientos, Señor, queden sujetos bajo la obediencia de tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, que en esta hermosa tarde, Señor, tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor, y lo dé un fruto, Señor, en un 100%, Señor. Declarando, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos bendición para cada uno de los que están conectados con nosotros. Declaramos que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de cada uno de ustedes. Somos Iglesia Elín Eliel y en el nombre poderoso de Jesús traemos una palabra de bendición y de aliento para cada uno de ustedes. Una palabra que sé que va a escudriñar sus corazones y va a permitir que cada uno de ustedes dé fruto de acuerdo a esa palabra que ha recibido. Yo durante 3 semanas he estado compartiendo un tema, la cual he titulado El último llamado, y en la cual se compone de 4, es una serie que se compone de 4 cultos, de 4 prédicas, y la primera que compartí con ustedes se trataba sobre el llamado de Jesús para que sean parte de la boda del Cordero, y basaba este llamado de Jesús prácticamente enfocándome en un versículo donde Dios nos habla y nos exhorta a que nosotros debemos presentarnos de una manera cumpliendo con su voluntad, haciendo obrar en nosotros su palabra, humillándonos delante de Él, buscando su rostro, proclamando su nombre, una exhortación que nos llama, donde nos exhorta a hacer un cambio en nuestra vida, que cambiemos nuestro estilo de vida, que llevemos a un lado esos comportamientos inadecuados, nos apartemos de los malos caminos y nos presentemos de una manera correcta delante del Señor. Es un llamado que hace el Señor a que cada uno de nosotros seamos parte de ese precioso evento que es la boda del Cordero. El segundo domingo el Señor nos hace un llamado con relación a cubrir nuestra casa y qué paso nosotros debemos de dar para nosotros poder cubrir nuestra casa. Y el primer paso que el Señor nos hablaba para nosotros cubrir nuestro hogar, nuestra casa, es que nosotros debemos sedimentarnos sobre la roca. Y la roca es Cristo. Ese es el llamado que Él nos hace. Nosotros para cubrir nuestra casa debemos sedimentarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Segundo, nosotros debemos en el nombre poderoso de Jesús cumplir con la exhortación que el Señor nos hizo en el primer culto de esta serie, que es apartarnos de los malos caminos y tomar una actitud de obediencia delante del Señor, cumpliendo con lo que Él nos está mandando a hacer y teniendo un comportamiento que sea grato delante de su presencia. Cada uno de nosotros debemos manar olor fragante a su presencia. Y como nosotros también debemos cubrir nuestra casa, nuestro hogar, debemos cubrirla con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder.
Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, como cristianos que somos, debemos declarar ese poder en nuestra casa, cubriendo las puertas, la ventana, cubriendo nuestro hogar, cubriendo nosotros mismos como familia, cubriendo a cada uno de nuestros hijos con la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el tercer culto que compartimos con relación a lo que el Señor nos está pidiendo, que nos está haciendo un llamado, ¿verdad? Que debemos de hacer a redimir el tiempo. Cuando nosotros redimimos el tiempo, la palabra redimir se compone de dos palabras, que rescatar, traer aquellas cosas que nosotros debimos hacer en el pasado, cosas que el Señor nos mandó a hacer, cosas donde el Señor nos indicó que debíamos presentarnos de una manera digna delante de Él, cumpliendo con esos propósitos de Dios sobre nuestra vida, que no hicimos, que nos presentamos de una manera desobediente, hacerlo en este tiempo. Y que otra cosa también el Señor nos manda con relación a redimir, a olvidar aquellas cosas pasadas, aquellas cosas que lastimaron nuestro corazón o que lastimaron el corazón de otra persona, y entrar en una reconciliación con esa persona a través de la reconciliación que tenemos con nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta serie, en este cuarto punto, en este cuarto culto que vamos a compartir en esta hermosa tarde, el Señor ha hablado a mi corazón, y Él está haciendo un llamado a la iglesia a que nos presentemos preparándonos para lo que es el arrebatamiento. Y vamos a hablar hoy acerca del arrebatamiento, que el Señor nos indica, cómo el Señor nos muestra que nosotros debemos prepararnos para poder ser arrebatados. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde se acerca la segunda venida del Señor, y precisamente es un llamado de Cristo a que nosotros estemos preparados, a que nosotros seamos parte de esa bendición de poder ser arrebatados en las nubes juntamente con Él, en el nombre poderoso de Jesús. Y una bendición que el Señor le da a su iglesia. Nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, debemos estar preparados para declarar esa bendición sobre nuestra vida. Así que, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús, yo le exhorto a que prestemos mucha atención a esta palabra, y debemos aprender a través de esta palabra cómo el Señor nos enseña a que debemos prepararnos. Yo le hablaba a la iglesia en un momento donde le prediqué en un momento una palabra con relación al arrebatamiento, y yo le decía al Señor, ¿cómo yo le hablo a la iglesia para que ellos entiendan la preparación que debemos tener cada uno de nosotros con relación a poder ser en el futuro, ser arrebatado juntamente con el Señor? Y el Señor tocó mi corazón y me llevó a unos pasajes hermosos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías fue arrebatado. Yo voy a declarar que en ese momento él fue arrebatado. Voy a declarar la palabra arrebatamiento, porque sí, el Señor me mostró a través de lo que pasó con Elías, de que cuando vino ese fuego, cuando vino ese carro de fuego, en la cual fue él llevado hacia el trono de Dios, el Señor nos muestra en el lugar donde se encontraba Elías, donde el Señor le habló de arrebatamiento. En el nombre poderoso de Jesús, lo vamos a ver a través de la palabra más hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, debemos estar preparados para este evento del arrebatamiento, considerando que la segunda venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Y estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Jesús nos habla a través de su palabra, y nos habla con relación a su segunda venida, y nos enseña de que se van a presentar señales donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que la segunda venida de Cristo está cerca. Nadie sabe ni la hora ni el día cuando Jesús llegue. Dice Jesús en una pregunta que le hicieron sus discípulos
él dijo lo siguiente, dijo que ni los ángeles ni él, solamente el Padre sabe cuándo es esa segunda venida de Cristo a la tierra. Y él da señales, él habla de que habrá maremoto, habla de que habrá temblores, habla de que se presentarán plagas, habla de que habrá rumores de guerra, de que habrá guerra, de que se levantará nación contra nación. Pero una de las cosas que dice el Señor, no tema porque aún no es el fin. Y precisamente nosotros debemos de entender que han pasado esas señales, están pasando esas señales. En el nombre poderoso de Jesús hemos visto que ha habido plaga por donde quiera, hemos visto que ha habido maremotos, temblores de tierra, ciclones, y hemos visto todas estas señales, ¿verdad? Se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos cristos, que también es una de las señales. Pero hay algo que está aconteciendo en este momento que ha impactado mi corazón con relación a lo que es COVID-19, con relación a lo que es esta pandemia, esta epidemia que está azotando, y es que está azotando el mundo. No es algo que está aconteciendo en una nación, en un país específico, es algo que todos estamos viviendo, es algo que todos estamos pasando en este momento, es algo donde en un mismo sentir nosotros estamos experimentando los dolores de parto, porque en cuanto a esa tormenta, en cuanto a esos temblores, nosotros podemos ver que se han establecido en otros lugares, pero ahora nosotros estamos viviendo el mundo, toda la humanidad está en un mismo sentir, experimentando ese dolor de parto, ¿verdad? Del cual habla el Señor. Y precisamente yo quiero traerle una palabra de bendición a su corazón y hacerle una pregunta. ¿Estás tú preparado para el arrebatamiento? ¿Estamos nosotros como iglesia preparada para el arrebatamiento? ¿Qué nos exige el Señor con relación a esa palabra preciosa de arrebatamiento? Y el Señor nos habla con relación a su segunda venida. En Lucas 12:40 dice lo siguiente, dice el Señor: vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, no sabemos cuándo será esa segunda venida de Cristo, pero sí hay una exhortación del Señor para la iglesia, y dice lo siguiente, que debemos estar preparados. Lo vemos en ese versículo de Lucas 12:40. Debemos estar preparados para esa segunda venida del Señor. El apóstol Pablo nos enseña que el arrebatamiento merece ser considerado por todos los cristianos para prepararnos, caminando en espíritu y en verdad, declarando la segunda venida del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17, dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un acontecimiento que va a suceder. Primero van a ser los muertos, van a resucitar los muertos en el nombre poderoso de Jesús. Y el versículo siguiente dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de tal acontecimiento, pero debemos estar preparados en el nombre poderoso de Jesús. Lo que está aconteciendo hoy, lo que está aconteciendo en este tiempo, es un aviso donde cada uno de nosotros debemos estar alerta, porque la segunda venida de Cristo está cerca y debemos nosotros ser parte de esa bendición, de ese arrebatamiento. Cuando hablamos de la palabra arrebatamiento en el diccionario Strong del griego 726, significa harpazo,
de un derivado del griego 138, apoderarse. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros debemos apoderarnos en el nombre poderoso de Jesús y prepararnos, apoderarnos de que vamos a ser parte de ese arrebatamiento. Debemos en el nombre poderoso de Jesús apoderarnos de esa palabra, sembrarla en nuestro corazón y prepararnos, porque nosotros tenemos la iglesia, nosotros componemos la iglesia, nosotros cada uno somos parte de la iglesia. Debemos nosotros ser parte de esa bendición del arrebatamiento de Cristo. Yo le di un significado a la palabra arrebatamiento y es el siguiente: es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el período de la tribulación. El juicio de Dios va a ser en la tribulación. Nosotros antes de la tribulación vamos a recibir la bendición que seremos arrebatados juntamente con Cristo en los cielos. Hay una bendición para la iglesia de Cristo, y es que nosotros no vamos a ser parte de la gran tribulación. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para no ser parte de la gran tribulación? Debemos nosotros en el nombre poderoso de Jesús accionar con fe y comenzar a prepararnos, comenzar nosotros a accionar para nosotros hacer la voluntad de Dios, cumplir con los propósitos que Dios ha establecido sobre nuestra vida, para nosotros poder ser parte de la bendición de ese arrebatamiento. Tomaremos como ejemplo 5 puntos que Dios dejó plasmados en las Escrituras a través del profeta Elías para que nos condicionemos, o sea, nosotros nos preparemos para poder ser arrebatados. Entonces, hay 5 puntos que vamos a tomar en cuenta, y están enfocados esos 5 puntos en cada uno de los lugares que el Señor envió al profeta Elías. ¿Qué significa el nombre de cada uno de ese lugar? Y cómo esos lugares tienen un significado tan específico para nuestra vida, que nos enseña a que debemos nosotros prepararnos para ser arrebatados justamente como fue preparado Elías, porque Elías fue preparado en ese lugar. El Señor nos exhorta que nosotros debemos prepararnos. Voy a tocar los versículos de 1 de Reyes 17:5 y 2 de Reyes capítulo 2 del 1 al 7. Y en esos versículos el Señor nos estará capacitando con relación al arrebatamiento. El primer lugar donde el Señor le hizo un llamado a Elías para que fuera a ese lugar fue en el arroyo de Kerit. Él le envió allí a ese lugar. Allí fue donde me imagino yo que el Señor le habló con relación al arrebatamiento de Elías, porque en un momento determinado, si nosotros vemos más hacia adelante, nos daremos cuenta que Elías tenía conocimiento de que él iba a ser arrebatado por el Señor. Lo primordial de Elías fue que obedeció la palabra de Dios. Él hizo conforme a lo que dijo el Señor. Una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros es que nosotros debemos de obedecerle. Inmediatamente el Señor le dio una orden a Elías para que él fuera al arroyo de Kerit. Allí Elías obedeció esta orden. Inmediatamente él accionó. El Señor te está haciendo un llamado en este momento. El Señor te está diciendo: prepárate para el arrebatamiento. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 5 dice la palabra de Dios: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Y por qué yo hablo de que este es un ejemplo para nosotros con relación a lo que es nuestra preparación para el arrebatamiento? Porque precisamente cuando yo busqué la palabra Kerit en el diccionario Strong del hebreo 3747, mire lo que significa Kerit. Significa cortar, separar, específicamente pacto. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. Él viene por su iglesia. Él viene
por cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar en el nombre poderoso de Jesús, apercibido para esa segunda venida del Señor. Dice, hacer una alianza o convenio, origen al cortar la carne. Debemos apartarnos del mundo, ¿verdad? Y mantenernos como al Señor le agrada. Ese es el pacto que debemos hacer nosotros con el Señor. El Señor hizo un pacto con nosotros, de que Él viene por una iglesia inmaculada, Él viene por una iglesia limpia. Y nosotros como su iglesia debemos permanecer con olor fragante delante de su presencia. Nuestra vestidura debe ser una vestidura resplandeciente en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que significa querer, significa apartar, arrebatar, significa. Búsquenlo en la palabra. Querer significa arrebatar. Y el Señor preparó ahí en ese lugar a Elías. El Señor lo preparó. Él sabía ya que él iba a ser arrebatado por el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo cuando en cuanto a la obediencia al Padre. El sentir de Jesucristo en obedecer a Dios era no hacer su voluntad, sino la voluntad del Señor. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, en estos momentos tan difíciles, yo quiero entrar en una obediencia delante de tu presencia. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, que tu palabra se haga vida en mí, Señor. Yo quiero que tu palabra, Señor, me dé la fortaleza para yo poder dejar hacia un lado aquellas cosas del mundo, para yo poder apartarme de aquellas cosas que en el nombre poderoso de Jesús ya el Señor nos libró. Señor, danos la fortaleza para nosotros poder permanecer firmes delante de tu presencia, confiando, Señor, en que tu palabra, Señor, se hará vida en nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos hacer constantemente, obedecer al Señor, hacer la voluntad de Dios, hacer morir nuestra voluntad, para que la voluntad de Cristo, la voluntad del Señor, sea la que nos dirija, sea la que nos permita dar los pasos correctos en el nombre poderoso de Jesús. El segundo lugar donde el Señor mandó a Elías a que fuera, fue a Betel, la casa de Dios. Elías fue enviado por Jehová de Gilgal a Betel, casa de Dios, a prepararse para ser arrebatado. Ya hablamos de que allí en el arroyo de Querit el Señor le habló a Elías. Allí el Señor, por algo el Señor llevó a Elías a ese lugar. Y fue porque allí en el arroyo de Querit él iba a tener una total dependencia del Señor. Iba a depender del Señor. Nosotros necesitamos depender del Señor. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros debemos declarar, nosotros debemos clamar al Señor, clamar que necesitamos de Él. Pero en este segundo lugar donde el Señor mandó a Elías fue la casa de Dios. Betel significa la casa de Dios. ¿Y qué quiere decirnos el Señor? Para nosotros poder ser arrebatados, nosotros necesitamos estar congregándonos. Aunque en este momento no estamos en una iglesia, en un lugar específico, la palabra nos enseña que nosotros somos tabernáculos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que componemos la iglesia. Y la iglesia en principio comenzó congregándose en los hogares. Nosotros en este momento estamos congregándonos. Y el Señor nos enseña que para ser parte del arrebatamiento debemos permanecer en casa de Dios. Debemos permanecer levantando altar de oración al Señor. Debemos permanecer en comunión con Dios a través de su palabra. Dice 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel significa casa de Dios. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, descendieron a casa de Dios. Nosotros debemos, en el nombre poderoso de Jesús, que descender a la casa de Dios. Betel, en el diccionario Strong del hebreo 1008, significa casa de Dios. Búsquenlo en el diccionario. ¿Verdad? Significa casa de Dios. El Señor nos está hablando
Para el arrebatamiento nosotros tenemos que estar en unidad con nuestros hermanos, en la casa de Dios. ¿Sabe? En aquel momento donde Eliseo llegó a Betel, allí había una escuela de profetas. Allí se estaba levantando una escuela de profetas. Allí se reunían los profetas. Allí los profetas buscaban de la presencia del Señor. El Señor viene por su iglesia, no por un individuo separado. Cristo viene por un solo cuerpo cuyos miembros están unidos. Amén. Así que nosotros debemos congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, nosotros nos estamos capacitando bajo una misma doctrina apostólica. Nosotros reconocemos el ministerio quíntuple. Nosotros reconocemos que tenemos una cobertura apostólica. Y en el nombre poderoso de Jesús, nosotros debemos dejarnos instruir por nuestra cobertura apostólica y permanecer en la casa de Dios, en la iglesia, en unión con nuestros hermanos, declarando la presencia de Dios, declarando nuestra necesidad de poder estar unidos para en un mismo sentir, en armonía, poder declarar que Dios tiene misericordia de nosotros, poder dar declaraciones de que nosotros somos parte de su iglesia amada. Hebreo capítulo 10, versículo 24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso debemos nosotros congregarnos. Por eso nosotros debemos estar en la casa de Dios. Por eso nosotros debemos constituir en nuestro hogar la casa de Dios. Porque necesitamos estimularnos los unos a los otros en amor. En amor. El amor es la base. Es la base del fruto del Espíritu. Y en el nombre poderoso de Jesús debemos nosotros dar palabras de aliento a nuestros hermanos en estos momentos de dificultad, en estos momentos de adversidad, y declarar que Dios está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo, Él es nuestra fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo siguiente, el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor se está acercando, la segunda venida del Señor se está acercando. Así que debemos nosotros mantenernos en oración, congregándonos en la casa de Dios, para nosotros poder ser arrebatados y ser parte de esa bendición, porque el día de Dios está cerca. Debemos nosotros congregarnos, no apartarnos de la iglesia. Aquella persona que usted conoce que no se está congregando, llévale palabra de bendiciones, llévale la buena nueva de salvación, para que ellos entiendan que necesitan estar congregados, necesitan estar bajo una cobertura. El Señor viene por una iglesia unida, no viene por individuos solos que no reconocen la cobertura. El Señor viene por aquella iglesia que reconoce el ministerio quíntuple en el nombre poderoso de Jesús. Tercero, que nosotros debemos tomar como ejemplo para nuestra capacitación, para nuestra preparación, para el arrebatamiento, es Jericó, lugar de santificación. Elías fue enviado de Betel a Jericó a ser santificado para el arrebatamiento. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y yo quiero sembrar en el corazón de cada uno de ustedes de que sería muy fácil para el Señor obviar cada uno de estos lugares donde el Señor llevó a Elías y detrás de Elías fue Eliseo. Pero el Señor lo dejó plasmado en las Escrituras para la iglesia de este tiempo, para nosotros. La segunda venida de Cristo se acerca. Debemos nosotros prepararnos para esa segunda venida en el nombre poderoso de Jesús. Jericó, en el Strong del hebreo 3405, significa
fragante. Y esa palabra fragante es un adjetivo que donde habla de arder, de algo que arde. Jericó en el diccionario Strong significa fragante. Fragrante significa, se utiliza para describir algo que arde, que resplandece, algo que resplandece en el nombre poderoso de Jesús. Significa santificación. Dios quiere que nos santifiquemos para Él. El Señor viene por una iglesia inmaculada. El Señor viene por una iglesia santificada. ¿Y cómo nosotros nos santificamos delante del Señor? Por medio de la consagración. El camino a la santificación es la consagración. Debemos presentar nuestro corazón limpio delante del Señor. Y un corazón limpio es un corazón que está dispuesto a pedir perdón. Es un corazón que está dispuesto a perdonar. Cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, debemos presentarnos con un corazón perdonador. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Cada uno de nosotros debemos apartarnos del pecado, de los malos caminos, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que debemos nosotros dejar esas conductas inadecuadas, debemos apartarnos de esos malos caminos y debemos nosotros doblar rodillas delante del Señor. Y doblar rodillas es nosotros pedirle perdón al Señor, nosotros reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, ya no vamos nosotros a ofenderte más con nuestro pecado. Perdónanos, Señor, limpia nuestro corazón. Y el cuarto lugar donde el Señor llevó a Elías y es un lugar donde el Señor nos muestra y nos enseña que nosotros debemos prepararnos con relación a lo que es el arrebatamiento. Ese cuarto lugar es el Jordán. Y allí en el Jordán, ese lugar significa humillación. Elías fue enviado de Jericó al Jordán a humillarse antes de ser arrebatado. Me llama mucho la atención que allí, cuando estuvo Elías frente al Jordán, dice que se abrió el río. Se abrió el Jordán. Y esto simboliza lo que es el bautismo en agua. Y es el lugar donde nosotros debemos reconocer y humillarnos delante del Señor, doblando esa rodilla y reconocer que somos pecadores. Y que esos pecados nosotros lo entregamos delante del Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús nosotros estamos declarando un nuevo estilo de vida en nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. Y allí, en el nombre poderoso de Jesús, el Jordán significa para nosotros descender. Esto no habla, descender nos habla de humillación. Nos habla de que nosotros debemos reconocer que somos hombres pecadores y que necesitamos de Cristo para que nuestra vida sea restaurada, para que nuestra vida sea reconciliada con el Señor. Necesitamos de Cristo, necesitamos entrar en una reconciliación con Dios. Y para nosotros entrar en una reconciliación con Dios debemos declarar de nuestros labios que necesitamos ser perdonados, declarar nuestro pecado en el nombre poderoso de Jesús. Humillarnos, doblar nuestras rodillas, decirle, Señor, perdónanos, Señor. Señor, reconocemos que somos hombres pecadores, Señor. Necesitamos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos del Señor. Necesitamos de Cristo en nuestro corazón para ser perdonados y ser parte de esa bendición del arrebatamiento. La ventaja resultante de humillarnos bajo la mano de Dios de toda carga. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7, dice la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Y este es el tiempo. El Señor nos va a exaltar en este tiempo, pero necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos nosotros reconocer que debemos cruzar el Jordán. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra carga, nosotros tenemos que depositarla en Cristo y tomar nosotros su carga, la cual es ligera para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, debemos nosotros humillarnos, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que nosotros, por nuestro propio razonamiento, nuestra propia conciencia, no podemos nosotros resolver estos problemas tan adversos, estos problemas que están acechando nuestro hogar, estos espíritus de muerte que se están levantando. Nosotros debemos reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, que necesitamos la sangre de Cristo para cubrirnos. Nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor. Y yo le hago una exhortación a ustedes como iglesia, como pueblo de Dios. Humíllense, reconozcan la grandeza de Dios, su razonamiento, échenlo a un lado. Hagan como el apóstol Pablo, que permitió que el Espíritu Santo obrara en su vida, echando a un lado todo su conocimiento, todo su razonamiento, lo echó como basura a un lado. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que no entremos en razonamiento humano, que escudriñemos la palabra de Dios y que busquemos la orientación del Padre. Él nos va a orientar con relación a la medida que debemos nosotros tomar en este momento tan difícil del COVID-19. El Señor nos llama a una prudencia. El Señor tiene propósitos establecidos sobre nuestra vida. Por esos propósitos establecidos sobre nuestra vida está a través de Jesucristo. Jesús es nuestra salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Jesús es nuestra salvación. Necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. El quinto lugar donde el Señor llevó a Elías, en la cual nos está mostrando que son lugares que, de acuerdo a su nombre, nos está llamando como iglesia a prepararnos, nos está llamando como iglesia a tomar la medida precisa de acuerdo a su voluntad para nosotros poder ser parte de la bendición del arrebatamiento. Ese quinto lugar fue Gilgal, y es un lugar donde el Señor nos pide que entreguemos nuestro corazón para que toda grosura, toda atadura, todo mal comportamiento sea quitado de nosotros. Que nosotros comencemos, para nosotros poder comenzar a evidenciar un estilo nuevo de vida. Es un lugar donde el Señor nos manda a dejar el mundo, apartarnos de toda obra de la carne, para nosotros poder evidenciar el fruto del Espíritu. Elías, al momento de ser arrebatado, estuvo con Eliseo en Gilgal, símbolo de un corazón transformado. Gilgal es símbolo de un corazón transformado. Segunda de Reyes capítulo 1 dice lo siguiente: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El Señor quiere que tú seas transformado, que tu corazón sea circuncidado. Deja toda obra de la carne, deja todo pensamiento inadecuado, échalo a un lado. El Señor quiere que tú cambies tu vida, que tú evidencies a Cristo, que tú evidencies el rostro de Cristo constantemente. Gilgal quiere decir círculo de piedra, rueda, religión, oprobio. Pasar por Gilgal es hacer morir la carne en el nombre poderoso de Jesús. Pasar por Gilgal es apartarnos de todos los deseos de la carne. Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Cuando el espíritu dice sí, la carne dice no. Cuando la carne dice no, el espíritu dice sí. Nosotros tenemos que declarar nuestro espíritu en el nombre poderoso de Jesús y hacer que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que dar prioridad al espíritu. Tenemos que permitir que sea la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo obrando en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, para que se haga la voluntad de Dios, para nosotros permitir que
que nuestra carne sea crucificada. ¿Y cómo nosotros vamos a crucificar la carne? ¿Cómo nosotros vamos a hacer morir la carne? No alimentándola. Si nosotros no la alimentamos, si esos malos pensamientos nosotros los sujetamos bajo la obediencia de la palabra de Cristo, entonces esos malos pensamientos que se convierten en tentaciones para nosotros se van a ir de nosotros. El enemigo quiere anidar en nuestros pensamientos, pero debemos nosotros tomar el yelmo de la salvación y cubrirnos con el yelmo de la salvación y reprender esos malos pensamientos y declarar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Él tiene dominio y control sobre nuestra vida. Él tiene dominio y control sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros debemos permitirlo en el nombre poderoso de Jesús, apartándolo, declarando en el nombre poderoso de Jesús que esas tentaciones no van a anidar nuestra cabeza. En el nombre poderoso de Jesús debemos prepararnos para el arrebatamiento. Debemos prepararnos para ese momento glorioso en que Jesús toma a los que le pertenecen en el cielo para estar con Él eternamente. El Señor quiere en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de nosotros disfrutemos de esa bendición de ser arrebatados. El Señor quiere que nosotros en el nombre poderoso de Jesús estemos preparados. Y yo le hago una exhortación a la iglesia en este momento. Entremos en comunión con el Señor constantemente, de día y de noche. El rey David clamaba al Señor. Debemos nosotros aprender del rey David. Debemos clamarle de día, debemos clamarle de noche en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro clamor debe ser constante delante del Señor. Y yo hago un llamado a aquellas personas que no están preparándose, para que se preparen, para que esta palabra la pongan por obra en su corazón y permitan que los frutos sean evidenciados en el nombre poderoso de Jesús. Así como hago un llamado a aquellas personas que no conocen a Cristo. Esta es una oportunidad, este es un lugar, este es un momento oportuno por el Señor, donde el Señor está haciendo un llamado a tu vida, donde el Señor quiere que tú le reconozcas como el Salvador de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, decláralo en esta mañana, en esta tarde. Declara que el Señor es tu salvación. Declara que tú quieres cambiar tu estilo de vida, que tú quieres ser parte de las bendiciones y que tú vas a cumplir ese llamado del Señor, que tú vas a cumplir ese llamado a ser arrebatado en el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a ser parte de la boda del Cordero. Así que, amado hermano, te exhorto a que esta palabra tú la pongas por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, te bendecimos, mi Rey, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos permita, Señor, nosotros podernos levantar, Señor, como gigantes, Señor, en medio de esta adversidad, Señor, en medio, Señor, de este problema, Señor. Señor, y cubrirnos, Señor, con la sangre poderosa del vivo amado Jesucristo y declarar tu grandeza. Declarar, Señor, que tú tienes dominio y control sobre lo que está aconteciendo, Señor. Declarar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu sangre preciosa, Señor, cubre, Señor, nuestra familia, cubre nuestro hogar, Señor, cubre nuestros hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, amado, Señor, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, llene cada hogar, Señor, que está, Señor, en sintonía con nosotros, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, cubra, Señor. Declaramos, Señor, cada hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tabernáculo de tu Espíritu Santo. Mira, y glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Oh, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, mi Rey. Clamamos, Señor, a tu nombre, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, Señor.
Oh, sí, Señor. En el nombre poderoso. Aleluya, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor. Tome control, Señor, de cada necesidad, Señor, de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor. Declaramos, Señor, tu amor para con nosotros, Señor. Ese amor ágape, Señor, ese amor incondicional, Señor, que sin importar nuestra conducta, Señor. Tú estás, Señor, con nosotros, Señor. Y tú, Señor, nos perdonas, Señor. Aleluya, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Oh, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú eres Jehová de los ejércitos. Señor, tú eres Jehová de los ejércitos. Muestra tu gloria. Glorifícate, mi Rey. Muestra tu En medio de gloria. nuestra Señor, necesitamos de tu presencia. Muestra Clamamos a tu ti, Señor. gloria. Toma control, Señor, de lo que acontece, Señor, al mundo, Señor. En el nombre poderoso de Anhelo Jesús. ver el rostro de mi amado Señor, disfrutar su presencia, donde es mi lugar. Ayúdanos, Quiero ver el rostro de aquel que me amó, disfrutar su presencia, donde es mi lugar. Oh, Señor, decláralo. Decláralo en el lugar donde tú te encuentras. Decláralo en el lugar que necesitas del Señor. Señor, En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de anhelo ver el rostro de amado Señor, disfrutar su presencia, donde es mi lugar. Quiero ver el rostro de aquel que me amó, disfrutar su presencia, donde es mi Te damos las gracias por estar en sintonía con nosotros. Recibe un fuerte abrazo de la iglesia que te ama, de la iglesia de Cristo, Ministerio de Niñez. En el nombre poderoso de Jesús. Ser parte de la bendición del arrebatamiento. Así que te exhorto a que te prepares para que seas parte de la boda del Cordero. En el nombre de En Jesús. el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo. Esperamos que te pongas en sintonía con nosotros el próximo domingo a esta misma hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.